Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares a Zara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isal engendró al rey David, y de la de Urías. David engendró a Salomón, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Uzias, y Uzlas engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Y después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Elisquim, y Eliaquim engendró a Azor y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación babilónica, 14 generaciones, y desde la deportación babilónica hasta el Cristo, 14 generaciones. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así, estando prometida en matrimonio su madre María con José, antes de juntarse, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José su marido, que es justo pero no quiere denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes fue turbado, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Y ellos le dijeron: En Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que apacentara a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Betlehem, dijo: Id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente los precedía, hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un gozo muy grande, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero advertidos en un sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino hacia Egipto. Después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara: De Egipto llamé a mi hijo. Llanto de Raquel. Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció sobremanera, y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión había indagado de los astrónomos.
Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que dice: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y no quería ser consolada, porque no existen regreso de Egipto. Pero cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José en Egipto, diciendo: al levantarte, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Al levantarse, pues, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en un sueño, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret para que fuera cumplido lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. En aquellos días, se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: voz de uno que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no se os ocurra decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedirle, diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo, Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo, y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Entonces lo deja el diablo, y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los primeros discípulos andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una jávega en el mar, porque eran pescadores. Les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y cuando pasó de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, y paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Al ver las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine, quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano, raca, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga, moré, quedará expuesto a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se vaya a la gehenna. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera, y cualquiera que se case con una repudiada, adúltera. Oísteis, además, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jures, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con el dos, al que te pide, dale, y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas, que desfiguran sus rostros, sombríos, para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo toda su recompensa. Pero cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde polilla y corrosión carcomen, y donde ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni corrosión carcomen, y donde ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuán grande es la tiniebla? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aun afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, como crecen, no trabajan con fatiga, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo,
que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu ojo? Oh, ¿cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y os será dado, buscad y hallaréis, llamad, y os será abierto. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide un pan, acaso le dará una piedra? Si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Así que, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y su ruina era grande. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí un leproso, acercándose, se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, respondiendo, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, tan solo pronuncia una palabra y mi criado será sanado, porque también yo soy hombre bajo autoridad, que tengo soldados sujetos a mí, y digo a este, ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi esclavo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo, en nadie halle tanta fe en Israel.
Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: Ve, que te sea hecho como creíste. Y el criado fue sanado en aquella hora. Y cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre, y tocando su mano, la fiebre la dejó, y fue levantada, y lo servía. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos, para que así fuese cumplido lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Cuando Jesús vio la muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta. Entonces cierto escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste la cabeza. Y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Jesús le dice: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía, y acercándose, lo despertaron, diciendo: Señor, salva, que perecemos. Les dice: Oh, gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres estaban asombrados, y decían: ¿Quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, acudieron a su encuentro dos endemoniados que salen de los sepulcros, furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de súbito gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos en común contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y, lejos de ellos, estaba paciendo una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, diciendo: Si nos echas, envíanos a la piara de los cerdos. Y les dijo: Ide. Y cuando ellos salieron fueron a los cerdos, y aquí toda la piara se despeñó por el acantilado al mar, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados. Y la ciudad entera salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se alejara de sus contornos. Y subiendo a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico, echado en un catre, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Tus pecados son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre ven en la tierra autoridad para liberar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él fue levantado y marchó a su casa. Al ver esto, las multitudes, atemorizadas, glorificaron a Dios, porque había dado tal autoridad a los hombres. Pasando de al, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice: Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, aquí muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. El día aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Entonces se acercan a él los discípulos de Juan, diciendo: Porque nosotros y los fariseos ayunamos, ¿y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso los hijos del tálamo nupcial pueden tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el novio. Entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido, y se hace una rotura peor. No echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se revientan y el vino se derrama, y los odres se echan a perder, sino que echan vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan juntamente.
Mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postraba ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y Jesús, levantándose, lo siguió juntamente con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si solo tocara su manto, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, decía: Retiraos, porque la muchacha no murió, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada fuera, entró, la tomó de la mano, y la muchacha fue levantada. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Cuando llegaron a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice: ¿Creéis que puedo hacer esto? Le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, lo divulgaron en toda aquella tierra. Al salir ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes, asombradas, exclamaron: Nunca se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, fue movido a compasión por ellas, porque eran como ovejas esquilmadas y dispersadas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Y después de llamar a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas el Iscariote, el que también lo traicionó. A estos 12 envió Jesús, y les ordenó, diciendo: No vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, proclamad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino ni de 2 túnicas, ni de sandalias ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella, pero si no es digna, vuélvase vuestra paz a vosotros. Y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, cautos como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre Él, que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero el que haya perseverado hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que de ningún modo completaréis las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un esclavo por encima de su señor.
Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro, y al esclavo como su señor si al amo de la casa llamaron Belzebul, cuanto más a los de su casa. Así que, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aun los cabellos de la cabeza, han sido todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, el que ama a padre o madre. Más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por el nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por el nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar mandamiento a sus 12 discípulos, partió de allí a enseñar y a predicar en sus ciudades. Entretanto Juan, cuando oyó en la cárcel las obras del Cristo, envió a decirle por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, e informad a Juan las cosas que oís y veis, ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados y pobres son evangelizados, y bienaventurado es el que no sufra tropiezo por mi causa. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan, que salisteis a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de fino ropaje? Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, mucho más que un profeta. Este es de quien se ha escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres, no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. El que tiene oídos, oiga. ¿A qué, pues, compararé esta generación? Es semejante a muchachos sentados en las plazas que, dando voces a otros, dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, endechamos, y no os lamentasteis porque vino Juan, que no come ni bebe, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría quedó acreditada por sus obras. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se hicieron la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron, ay de ti Corazín. Ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza, por eso os digo, en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso hasta el cielo serás exaltada? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Por eso os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. En aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo, Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En aquel tiempo, cruzaba Jesús por los sembrados un sábado y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y comer. Al verlo los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿No leísteis en la ley, que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado, y son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor de sábado. Y pasando de allí, entró en la sinagoga de Aídos. Y he allí un hombre que tiene seca una mano, y para poderlo acusar le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sariar en sábado? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cae en un hoyo en los sábados, no le echará mano y la sacará? Pues, cuanto más vale un hombre que una ovejal, de manera que es lícito hacer bien en los sábados. Y dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y tusda restaurada sana como la otra. Cuando salieron los fariseos, tramaron un plan contra él para que lo destruyeran, pero cuando Jesús lo supo, se apartó de allí, pero muchos lo siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dice: aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará justicia a los gentiles, no contenderá ni voceará. Ni oirá nadie su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes se asombraban y decían: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no se mantendrá en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, despatrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será liberada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O tened por bueno el árbol por su buen fruto, o tened por malo el árbol por su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo, del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron, diciendo: Maestro, deseamos verte una señal. Pero él, respondiendo, les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estaba en el
vientre de Sites 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Unos hombres ninivitas se alzarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonas. Y mirad, algo más que Jonás está aquí. La reina del sur será levantada en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad, algo más que Salomón está aquí. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla, y dice volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que el mismo, y habiendo entrado, moran allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí la madre y sus hermanos habían estado afuera procurando hablarle y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos han estado afuera procurando hablarte. Pero él, respondiendo al que le habla, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana, y madre. Segunda parte.